El día que perdí mi casa, estaba usando mis pantuflas de siempre, las de cuadros grises que mi comadre Refugio me trajo de Guadalajara hace ya más de 10 años. Eso es lo que recuerdo primero. Mis pantuflas sobre el mosaico frío de la cocina y el olor a café de olla que todavía no había terminado de colar cuando sonó el teléfono. Era un martes por la mañana, en enero, y el cielo de la Ciudad de México estaba de ese color plomizo que te pone el alma pesada desde que abres los ojos. Me quedé parada junto a la estufa, con la taza en la mano, y escuché una voz al otro lado que no reconocí de inmediato. Era una señorita del registro público de la propiedad. Me llamaba para confirmar una dirección, la dirección de mi casa, la casa que yo había pagado durante 22 años, la casa que tenía mi nombre en los papeles, o eso creía yo. Señora Esperanza, le llamamos para avisarle que el proceso de transferencia de la propiedad, ubicada en la calle Nogal número 204, se completó ayer con éxito. La escritura ya fue protocolizada. No entendí. Le pedí que repitiera. Lo hizo con esa calma burocrática que usan los funcionarios cuando entregan noticias que destruyen vidas, como si estuvieran leyendo el clima para el fin de semana. Colgué el teléfono sin despedirme. Me senté en la silla de la cocina, la misma donde me senté a dar de comer a mi hijo cuando era chiquito, la misma donde lloré cuando murió mi madre, la misma donde firmé los papeles del crédito que me tomó 2 décadas pagar, y sentí que algo dentro de mí se rompía. No era el corazón, era algo más profundo. Era la certeza de que el mundo tiene sentido, y esa certeza se había ido. Sigo aquí para contarles lo que pasó. Sigan conmigo hasta el final porque esta historia tiene una vuelta que yo jamás imaginé, y la lección que aprendí me costó todo lo que tenía. Mi nombre es Esperanza. Tengo 63 años. Nací en Michoacán y llegué a la Ciudad de México con 19 años y una maleta de cartón. No tengo títulos universitarios ni herencias de nadie. Lo que tengo, lo construí con mis propias manos, con mis madrugadas y con mis silencios. Y todo eso estuvo a punto de desaparecer porque confié en las personas que más quería en este mundo. Pero vayamos por partes. Llegué a esta ciudad de la mano de mi tía Consuelo, que trabajaba de cocinera en una casa de Narvarte. Ella me consiguió un lugar de recamarera en esa misma colonia, con una familia que me trató bien, gracias a Dios. Ganaba poco, pero ahorraba todo lo que podía. Me compraba ropa en los mercados de pulgas, comía lo que sobraba y mandaba cada quincena un sobre con dinero a mi mamá en el rancho. Así viví mis primeros 5 años en la ciudad, sin quejarme, sin pedirle nada a nadie. A los 24 conocí a Rodrigo. Era chófer de una empresa de refacciones, hombre trabajador, de pocas palabras, pero buen carácter. Nos casamos en el civil porque no teníamos para el por la iglesia y nos fuimos a vivir a un cuartito rentado en Iztapalapa. Un año después nació nuestro hijo. Lo llamamos Alejandro. Rodrigo lloró cuando lo cargó por primera vez y yo pensé que eso era todo lo que necesitaba en la vida. Pero la vida no es una telenovela con final feliz a los 25 minutos. La vida te cobra intereses. Cuando Alejandro tenía 8 años, Rodrigo tuvo un accidente de tráfico. No murió, pero quedó con daños en la columna que le impidieron seguir manejando. Tuvimos que cambiar todo. Yo empecé a trabajar doble turno, de mañana en una fábrica de ropa, de tarde haciendo tamales para vender los fines de semana. Rodrigo se deprimió, se alejó, bebía más de lo que debía. Yo no lo juzgo ahora, pero en ese entonces me sentí muy sola. Siguió así varios años. Alejandro crecía viendo a su papá en el sillón y a su mamá corriendo de un lado al otro. Yo le decía siempre, «Mijo, estudia para que no tengas que partir el lomo como yo». Y él estudiaba. Era inteligente, sacaba buenas calificaciones, le gustaban los números. Eso me llenaba de orgullo. Rodrigo falleció cuando Alejandro tenía 16 años, un infarto de madrugada. No sufrió, me dijeron. Yo me quedé sola con mi hijo, con las deudas y con las ganas de sacar eso adelante como fuera.
y lo saqué. Trabajé sin parar. Metí al Infonavit. Pagué puntual cada mes durante 22 años. Y cuando Alejandro tenía 32 años y yo tenía 54, firmé los papeles de la casa en Iztapalapa. Mi casa, con mi nombre. El hogar que le prometí a mi hijo cuando era un niño y no teníamos dónde caer muertos. Mamá, qué bárbara eres, me dijo ese día, y me abrazó fuerte en la puerta de la notaría. Fue uno de los días más felices de mi vida. Ojalá hubiera podido quedarme ahí, en ese abrazo, sin saber lo que vendría después. ¿Te ha pasado algo parecido? ¿Trabajaste toda tu vida por algo y alguien intentó quitártelo? Cuéntalo en los comentarios, porque lo que vino después de ese abrazo tardó años en gestarse, pero cuando explotó, lo hizo sin aviso y sin piedad. Alejandro conoció a Valeria 3 años después de que yo firmé los papeles de la casa. Valeria era una chica de Monterrey, de familia con dinero, o eso decía ella. Era bonita, de esas que saben muy bien lo que tienen y lo usan. La primera vez que la traje a comer a la casa, me miró el departamento como si estuviera calculando metros cuadrados. No me dijo nada feo ese día, solo sonrió mucho y habló poco. Pero yo le vi los ojos, y los ojos no mienten. Me dije a mí misma que estaba siendo injusta, que era la mamá celosa del cuento, que debía darle una oportunidad, y se la di. Le di más de una. Lo primero que noté fue el tono. Valeria nunca me gritó, nunca me insultó de frente. Era demasiado lista para eso. Lo suyo eran las palabras envueltas en algodón, esas que pinchan por dentro, pero que si las repites suenan inocentes. La primera Navidad que pasamos juntos, yo preparé todo: el ponche, el bacalao, los romeritos, el pavo. Me levanté a las 5 de la mañana para que todo estuviera listo a tiempo. Cuando Valeria llegó con Alejandro, se sentó a la mesa, probó el bacalao y dijo, muy despacio, como pensando en voz alta: «Qué interesante sazón. En mi casa lo hacemos diferente». Y nada más. Siguió comiendo como si nada. Alejandro no dijo nada, yo tampoco. Pero eso fue solo el principio. Cuando empezaron a venir más seguido a la casa, Valeria comenzó a hacer comentarios sobre el espacio, que el departamento era muy chico, que el baño necesitaba remodelación, que la cocina era oscura. Todo lo decía con una sonrisita, nunca directo, siempre en forma de sugerencia o de queja disfrazada de observación. «Ay, yo no sé cómo le haces para cocinar aquí, doña Esperanza, con tan poca luz». Doña, siempre doña, como recordándome la distancia entre nosotras. Un día, cuando ya llevaban como 8 meses juntos, llegué del trabajo y encontré a Valeria en mi cocina, reorganizando mis cajones. Así, no más, sin preguntarme. Cuando entré, me miró sin inmutarse y dijo: «Es que no encontraba el sacacorchos». «¿Y para qué necesitabas el sacacorchos en mi cocina si no te lo pedí yo?», pensé. Pero no dije nada. Guardé silencio y fui a sentarme al cuarto. Eso fue un error, porque el silencio lo interpretaron como permiso. Para cuando anunciaron el embarazo, 1 año y medio después de conocerse, Valeria ya prácticamente decidía qué se hacía y qué no en ese departamento. Alejandro la secundaba en todo. Si ella decía que el mueble de la sala quedaba mejor en otro lado, al día siguiente aparecía movido. Si decía que el mantel del comedor era viejo, desaparecía. Yo miraba todo eso y me mordía la lengua porque no quería problemas, porque quería a mi hijo, porque esperaba que con el tiempo las cosas se acomodaran. El episodio que más me dolió ese año fue en casa de mi comadre Refugio, en su cumpleaños. Estábamos reunidas varias señoras tomando café y Alejandro llegó con Valeria. En un momento de la conversación, mi comadre le preguntó a Valeria cómo estaban llevando los preparativos del bebé. Y Valeria, sin ninguna vergüenza, delante de todas dijo: «Pues la verdad es que el departamento de Esperanza no nos alcanza para criar a un niño. Le hemos explicado, pero ya saben cómo son las suegras, que se aferran a sus cosas». Silencio en la sala.
Mi comadre me miró. Yo sentí el calor subirme a la cara. Alejandro miraba el piso. ¿Qué quieres decir con eso, Valeria?, le pregunté, y traté de que mi voz sonara serena. Nada, doña Esperanza. Solo digo que a veces es difícil comunicarse con las generaciones mayores. Usted ya sabe. Yo supe en ese momento que esa mujer no me quería en su vida. Y lo que no sabía todavía era cuánto estaba dispuesta a hacer para sacarme de ella. Esa noche, de regreso a casa en el metro, me aferré al tubo de metal y me prometí a mí misma que no iba a llorar, que ya había llorado demasiado en mi vida y que no iba a darle a esa mujer esa satisfacción. Cumplí. Llegué a mi casa, me hice un té de manzanilla, me senté en la oscuridad de la sala y pensé en todo lo que había construido, en cada mensualidad pagada, en cada sábado que no salí porque tenía que trabajar, en cada vez que le dije a Alejandro que sí aunque yo tenía que decir que no, y pensé, esta casa es mía, nadie me la va a quitar. Qué equivocada estaba. Nació el bebé, un varoncito al que llamaron Emilio. Lindo, sonrosado, con los ojos de mi hijo cuando era chiquito. Yo lo cargué en la clínica y sentí ese amor instantáneo que solo dan los nietos, ese amor que no tienes que construir ni explicar. Pero incluso en ese momento, Valeria encontró la forma de envenenar las cosas. Cuando le pedí a la enfermera que me tomara una foto cargando a Emilio, Valeria dijo desde la cama con voz cansada: «Es que acabo de parir, Esperanza. No es el momento para sesiones de fotos». Alejandro le tomó la mano y no dijo nada. Eso se repetiría muchas veces. Alejandro no decía nada. O peor, decía lo que Valeria quería que dijera. Fue 6 meses después del nacimiento de Emilio, cuando Alejandro me habló por primera vez del tema de la casa. Fue una tarde de domingo, después de comer. Yo estaba lavando los platos y él se quedó sentado a la mesa, con esa postura de quien tiene algo que decir, pero no sabe cómo empezarlo. «Mamá, necesito hablar contigo de algo importante». Le sequé las manos con el trapo y me senté frente a él. Me explicó que él y Valeria habían estado pensando mucho en el futuro, que el departamento era chico para 3 personas y que Emilio necesitaría su propio cuarto cuando creciera, que ellos habían encontrado una casa en Ecatepec, con jardín más grande, en un fraccionamiento nuevo, que la forma de pagar esa casa nueva era vendiendo el departamento de Iztapalapa. «¿Vender mi casa?», dije. No lo dije como pregunta. Lo dije como quien repite algo para ver si de verdad lo escuchó bien. «Mamá, es que tú también vivirías ahí con nosotros. Habría un cuarto para ti, con tu baño. No te quedarías sola». Sentí algo apretarme el pecho. Miré a mi hijo, ese hombre de 37 años que yo había criado sola, y traté de encontrar en su cara al niño que yo conocía. Estaba ahí, pero borroso, como detrás de un vidrio. «Alejandro, esa casa está a mi nombre. Yo la pagué. No es un activo para financiar otro proyecto». «Mamá, no te estoy pidiendo que la regales. El dinero de la venta entraría para la casa nueva, y tú tendrías tu espacio ahí. Sería de todos». «¿A nombre de quién quedaría la casa nueva?», dudó, y esa duda me dijo todo. «De todos», repitió. No di mi consentimiento ese día. Le dije que necesitaba pensarlo, que era mucho. Él se fue y esa noche yo no dormí. Llamé a mi comadre Refugio y le conté. «No firmes nada, Esperanza», me dijo. «No firmes nada sin un abogado». Le prometí que no lo haría, pero las semanas siguientes fueron una presión constante. Alejandro me llamaba todos los días. Valeria me mandaba fotos de la casa nueva, del cuarto que sería el mío, del jardín donde Emilio podría crecer. Me llevaron a verla un sábado. Era bonita, no lo puedo negar, pero yo sentía algo en el estómago, como un aviso que no lograba ignorar del todo. Un día Alejandro llegó con unos papeles. «Mamá, solo es para iniciar el proceso. El notario dice que necesita tu firma aquí para poder hacer la avalúo». «¿Solo para el avalúo?». «Sí, mamá, solo para valorar la propiedad, nada más». Leí los papeles por encima. Usé mis lentes. Había muchos términos que no entendí.
Le pregunté a Alejandro qué significaba una cláusula que mencionaba autorización de proceso de transferencia. Ay, mamá, eso es lenguaje legal estándar. Significa que autorizas el proceso administrativo para poder hacer el avalúo. Es protocolo. ¿Y después qué sigue? Después lo arreglamos, mamá, no te preocupes. Lo importante es dar el primer paso. Después lo arreglamos. Esas 4 palabras. Las escuché como quien escucha música de fondo, sin ponerles atención. Las dejé entrar y salir sin detenerlas, y firmé. Firmé porque era mi hijo. Firmé porque llevaba meses de presión. Firmé porque creí con toda la ingenuidad que me quedaba después de 60 años de vida, que mi hijo no podía hacerme daño. Qué equivocada estaba. Si esta historia te remueve, dale like y compártela con alguien que necesita escucharla. Porque lo que pasó después me dejó sin palabras. Pasaron 3 semanas. Alejandro me llamó un viernes para decirme que el proceso iba bien, que el notario tenía todo listo, que pronto firmaríamos los últimos papeles para formalizar la compra de la casa nueva. Le dije que antes quería hablar con el notario yo sola. Hubo una pausa larga al teléfono. Mamá, no es necesario. Yo estoy al tanto de todo. Alejandro, esa casa está a mi nombre. Quiero hablar con el notario. Mamá, no compliques las cosas. No compliques las cosas. Mi propio hijo. Colgué. Llamé a mi comadre Refugio y le dije que necesitaba el teléfono de su yerno, que trabajaba en una notaría. Me lo dio. Esa misma tarde llamé, me presenté y le expliqué que tenía dudas sobre unos papeles que había firmado relacionados con mi propiedad. Le di la dirección de la casa y mi nombre completo. El señor fue muy amable. Me pidió unos minutos para buscar en el sistema. Cuando regresó al teléfono, su tono había cambiado. Señora Esperanza, de acuerdo con lo que tenemos en el sistema, la propiedad en calle Nogal 204, Iztapalapa, fue vendida hace 5 días. La escritura está a nombre de Alejandro Medina Flores y Valeria Gutiérrez Carranza. El mundo se detuvo. ¿Cómo que fue vendida?, logré decir. Fue una compraventa entre familiares. El proceso se completó el lunes pasado y fue registrado ayer. Los documentos tienen su firma, señora. Mi firma. Los papeles del avalúo. Los papeles del proceso administrativo estándar. Los papeles que firmé porque era mi hijo y porque me dijo que después lo arreglaban. Colgué. Me quedé de pie en la cocina con el teléfono en la mano y el café todavía caliente en la taza. Mis pantuflas de cuadros grises sobre el mosaico frío. Y sentí que todo lo que había construido en mi vida se deshacía como azúcar en el agua caliente, sin ruido, sin aviso, sin que yo lo pudiera evitar. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la oscuridad de la sala, mirando las paredes. Las mismas paredes que yo había pintado de blanco hace 12 años. Las mismas donde colgué la foto de graduación de Alejandro, el almanaque de la Virgen de Guadalupe que me trajo mi madre antes de morir, el cuadro de flores que compré en el Zócalo el día que me aprobaron el crédito. Todo eso mío, y ya no mío. A las 6 de la mañana llamé a Alejandro. Contestó al tercer timbre, con voz de quien acaba de despertar. Mamá, ¿qué pasó? ¿Estás bien? No, dije. No estoy bien. Me acaban de informar que mi casa ya está a tu nombre y al de Valeria. Explícame qué pasó. Silencio. Ese silencio que duele más que un grito. Mamá, te lo iba a explicar esta semana. Fue parte del proceso. El notario necesitaba... Alejandro, para y escúchame bien. Me hiciste firmar papeles diciéndome que eran para el avalúo. Me quitaste mi casa, la que yo pagué sola durante 22 años. No te la quitamos, mamá. Es parte del plan. Tú vas a vivir con nosotros. ¿A nombre de quién está la casa nueva? Silencio. ¿A nombre de quién, Alejandro? De nosotros dos, de Valeria y mío. Pero tú, no, dije. Y colgué. Me temblaban las manos, me temblaba todo. Pero algo dentro de mí, algo muy antiguo, muy profundo, algo que se fue formando en 22 años de madrugadas y de tamales y de doble turno en la fábrica,
Ese algo se endureció como piedra. Yo había aprendido desde niña que el mundo no te regala nada. Y ese día aprendí también que hay personas que te quitan lo poco que tienes y que la única forma de sobrevivir a eso es no dejarlos salirse con la suya. Llamé a mi comadre refugio. Comadre, necesito al abogado ese del que me hablaste. Ella no me hizo preguntas. Me dio el número. El licenciado Aurelio Reyes me recibió 2 días después en su oficina en la colonia Doctores. Era un hombre mayor, de bigote entrecano, con muchos libros apilados en el escritorio. Lo escuché con atención mientras yo le explicaba todo, con los documentos que pude reunir sobre la mesa. Cuando terminé, me miró y me dijo: «Señora Esperanza, esto que usted describe se llama engaño en la firma de documentos, o bien captación fraudulenta de consentimiento. Si se puede demostrar que usted no fue informada del alcance real de los documentos que firmó, hay base para impugnar la escritura». ¿Se puede hacer?, le pregunté. Depende de las pruebas. ¿Tiene mensajes, grabaciones, correos donde su hijo le haya dicho que eran solo para el avalúo? Me acordé de algo. Alejandro y yo teníamos una conversación de WhatsApp donde yo le pregunté directamente: ¿esto es solo para el avalúo? Y él respondió: «Sí, mamá, solo para eso, no te preocupes». Esas palabras, guardadas en mi teléfono, esas 4 palabras de él, respondiendo a mi pregunta directa, podían cambiarlo todo. «Tengo los mensajes», le dije al licenciado. Por primera vez en días, vi una luz al fondo del túnel. Pequeña, pero luz. El licenciado Aurelio inició el proceso legal de impugnación de la escritura por vicio en el consentimiento. Presentamos los mensajes de WhatsApp como prueba. Pedimos una medida cautelar para suspender cualquier acto de disposición de la propiedad mientras se resolvía el caso, lo que significaba que Alejandro y Valeria no podían vender la casa ni hipotecarla hasta que hubiera una resolución. La notificación llegó a la nueva dirección de ellos un miércoles por la mañana. Me enteré porque Alejandro me llamó, y esta vez no había rastro de sueño en su voz. Había furia. «¿Qué estás haciendo, mamá? ¿Nos estás demandando?» «Estoy defendiendo lo mío, Alejandro. ¿Sabes lo que esto nos va a costar? ¿Sabes el daño que le estás haciendo a esta familia?» «¿Qué familia, Alejandro? Porque la que yo conocí no le quitaba la casa a su mamá con papeles falsos. No son papeles falsos, tú firmaste». «Firmé creyendo que era para el avalúo. Así me lo dijiste. Lo tengo escrito, mijo, en tu letra». Más silencio, y después, por primera vez, escuché algo que no esperaba. No era arrepentimiento, era miedo. «Mamá, podemos hablar de esto. Podemos llegar a un acuerdo». «Claro que podemos. Habla con mi licenciado». Colgué. Esa noche dormí. No bien, pero dormí. Y cuando me desperté a las 4 de la mañana y vi el techo de mi cuarto, el mismo techo de siempre, pensé que quizás todavía tenía opciones, que quizás 63 años de trabajo y de aguantar y de no rendirme servían para algo, que quizás la justicia existe, aunque tarda, aunque duele, aunque te cueste todo lo que tienes. En los días que siguieron, las cosas se pusieron muy difíciles. Valeria llamó a mi hermana en Michoacán para decirle que yo había enloquecer y que la familia debería hablar conmigo para que retirara la demanda. Mi hermana me llamó confundida. Yo le expliqué todo. Ella guardó silencio un momento y luego me dijo: «Esperanza, haz lo que tengas que hacer, tienes razón». Eso me dio fuerzas. También hubo intentos de negociación por parte de Alejandro. Me ofreció dinero en efectivo. Me ofreció regularizar mi situación en la casa nueva con un contrato. Me ofreció cosas que yo no le había pedido, porque lo que yo quería no era negociable. Quería mi casa de regreso, o quería que se reconociera que me la habían quitado con engaños. Lo que vino después fue el momento en que la historia tomó un giro que ni yo misma esperaba. Fue durante una reunión con los abogados de ambas partes, en una sala fría de la colonia Roma, con mesas de fórmica y sillas de plástico y luz de neón. Yo llegué con el licenciado Aurelio.
Alejandro llegó con Valeria y con un abogado joven que traía un maletín muy serio. Me miraron al entrar. Yo los miré a ellos. No dije nada. El abogado de ellos empezó a hablar de que los documentos eran válidos, de que yo había firmado con plena conciencia, de que no había prueba de engaño. El licenciado Aurelio presentó los mensajes. El abogado joven los leyó y se quedó callado un momento. Luego, dijo que eran mensajes informales que podían interpretarse de varias maneras. Entonces el licenciado Aurelio sacó otra cosa. Una grabación. Yo no lo sabía. Mi comadre Refugio tampoco. Pero resulta que semanas antes, cuando Alejandro vino a casa con los papeles, mi vecina doña Carmen, que tiene 71 años y muy mala memoria, pero muy buenos oídos, había estado en el patio de su casa, separado del mío solo por una delgada pared de tabique, y había grabado la conversación con su teléfono porque, según me explicó después, sentí que algo estaba mal, Esperanza, y pensé que algún día ibas a necesitar eso. Doña Carmen, 71 años, teléfono viejo, pared de tabique, ángel de la guarda. En la grabación se escuchaba con claridad la voz de Alejandro diciéndome que los papeles eran solo para el avalúo y que después lo arreglamos. Se escuchaba mi voz preguntando si eso era todo. Se escuchaba su confirmación. El abogado joven cerró el maletín. Valeria le dijo algo al oído a Alejandro. Alejandro miró la mesa. La resolución llegó 4 meses después. El juez determinó que había vicio en el consentimiento por información incompleta y engañosa al momento de la firma. La escritura fue anulada. Mi casa volvió a estar a mi nombre. El día que el licenciado Aurelio me llamó para darme la noticia, estaba en la cocina otra vez, con mis pantuflas de cuadros grises y el café de olla. Cuando colgué, me quedé parada en silencio. No grité. No lloré de alegría. Solo respiré hondo, muy hondo, y sentí que el aire volvía a entrar a mis pulmones de una manera diferente, como si hubiera estado aguantando la respiración durante meses y no me hubiera dado cuenta. Llamé a mi comadre Refugio. Ella sí lloró. Yo también, un poco al final. Llamé a doña Carmen y le llevé una caja de sus mazapanes favoritos, los de la tienda de enfrente. Nos sentamos en su patio, con la tarde cayendo sobre las macetas de geranios, y no dijimos mucho. No hacía falta. Con Alejandro, eso fue diferente. Alejandro no me llamó cuando supo la resolución, tampoco esa semana ni la siguiente. Fue su hermana, Leticia, la que me buscó un mes después para decirme que él estaba mal, que Valeria lo culpaba a él de todo, que estaban teniendo problemas en la relación. Yo escuché a Leticia con paciencia. Y cuando terminó le dije, Leticia, yo quiero a mi hijo, siempre lo voy a querer, pero lo que hizo no tiene nombre bonito, y yo no puedo actuar como si no hubiera pasado. Si él quiere hablar conmigo, ya sabe dónde encontrarme. Alejandro no vino ese año. Vino casi 2 años después, solo, sin Valeria, un domingo por la tarde. Tocó el timbre. Yo abrí. Estaba más delgado, con unas ojeras que le daban años más. Me miró y no pudo decir nada al principio. Solo puso la cara en mi hombro como cuando era niño y se lastimaba. No sé qué habrá pasado entre ellos. No me lo contó todo. No se lo pregunté tampoco. Lo que sí sé es que esa tarde le hice café, le puse pan dulce en el plato y nos sentamos a la mesa a hablar por primera vez en mucho tiempo. Lloramos, los dos, sobre cosas que teníamos guardadas desde antes de todo esto, desde antes de Valeria incluso, desde esos años en que él crecía y yo trabajaba y ninguno de los dos tenía tiempo para decirse lo que sentía. No está resuelto. No sería honesto decirles que está resuelto. El daño que hace la traición no desaparece porque un juez firme un papel. Las cosas entre Alejandro y yo avanzan despacio, con cuidado, como cuando aprendes a caminar después de una fractura. Hay que pisar con cuidado, hay que saber cuándo descansar, pero estoy en mi casa, con mis pantuflas, con mi café, con mis macetas en la ventana
y mi foto de graduación de Alejandro en la pared, y el almanaque de la Virgen que me trajo mi mamá antes de morir. Esta es mi casa. La pagué yo. La gané 2 veces. Después de todo esto, tomé decisiones que nunca había podido tomar. Me anoté en un taller de tejido en el centro comunitario, algo que siempre había querido hacer y que nunca tuve tiempo. Conocí a un grupo de señoras maravillosas ahí, mujeres como yo, de más de 50 años, con historias a cuestas y ganas todavía. Empecé a caminar las mañanas por el parque. Empecé a dormir mejor. Empecé, despacio y con calma, a volver a ser yo. También hice algo que debía haber hecho hace años. Fui con un notario de confianza, referido por el licenciado Aurelio, y actualicé en mis documentos. Hice un testamento claro, con un fideicomiso bien estructurado, nada suelto, nada que pudiera prestarse a interpretaciones. El licenciado me explicó cada cláusula, una por una, y yo firmé entendiendo todo lo que firmaba. Si hay algo que quisiera que se llevaran de esta historia, es eso. No firmen nada que no entiendan. No importa quién se los pida. No importa con qué palabras lo expliquen. No importa si están apuradas, si la persona que les pide la firma es alguien que aman, si les dicen que es urgente o que es solo un trámite. Tómense el tiempo. Busquen a alguien de confianza que les explique. Porque después lo arreglamos es la frase más peligrosa que puede decirle alguien a una mujer que ha trabajado toda su vida. No existe el después cuando ya firmaste. Eso lo aprendí tarde, sí, pero lo aprendí. Y si esta historia sirve para que una sola de ustedes no cometa el mismo error, entonces el dolor que pasé valió algo. Yo soy Esperanza. Tengo 63 años. Nací en Michoacán con nada y construí lo que tengo con mis propias manos. Me intentaron quitar mi casa con engaños, con papeles y con promesas vacías, y no lo lograron. No porque yo sea extraordinaria, sino porque tuve el apoyo de una comadre que me dio un número de teléfono de una vecina de 71 años con un teléfono viejo y buen corazón y de un licenciado que creyó en mi caso. Y porque no me rendí. Nunca se rindan, señoras. Nunca. Han pasado casi 3 años desde aquella mañana de enero, con el café en la taza y la noticia que me partió el mundo en 2. 3 años es poco. Y es mucho al mismo tiempo. Poco para sanar algunas cosas, mucho para entender otras. Aprendí que la traición más dura no es la que viene de los extraños. Es la que viene de adentro, de la propia sangre, de la persona a quien le diste todo lo que tenías y esperabas que eso fuera suficiente garantía de lealtad. No lo es. No siempre. Y eso hay que saberlo, no para desconfiar de todos, sino para no andar por la vida con los ojos cerrados. Aprendí también que el amor y el respeto no son lo mismo. Yo amaba a mi hijo, lo sigo amando. Pero permitir que me tratara como si mi historia, mi esfuerzo y mi patrimonio no valieran nada no era amor. Era costumbre. Era miedo al conflicto. Era ese viejo hábito de las mujeres de mi generación de aguantar porque así son las cosas. Y porque lo importante es la familia. La familia importa, pero yo también importo. Eso lo fui aprendiendo poco a poco, en el taller de tejido, en las caminatas del parque, en las tardes largas con mi comadre Refugio, tomando té y hablando de todo y de nada. Fui aprendiendo que hay una versión de mí que existe más allá de ser mamá, más allá de ser suegra, más allá de ser la señora que aguanta y que sonríe, y que pone el bacalao en la mesa. Una versión de mí que tiene deseos propios, que tiene derecho a descansar, a ocupar espacio, a decir que no sin explicaciones. A las señoras que me escuchan y que quizás están viviendo algo parecido, les digo esto: no esperen a que les quiten la casa para empezar a poner límites. Los límites se ponen antes. Se ponen cuando alguien reorganiza sus cajones sin permiso. Se ponen cuando alguien dice, ya saben cómo son las suegras delante de sus amigas. Se ponen cuando alguien les hace firmar un papel y les dice, después lo arreglamos, sin mirarlas a los ojos. Pongan los límites temprano, aunque les duela, aunque los llamen difíciles o egoístas.
Un límite puesto a tiempo es 1000 veces menos doloroso que una traición que tarda años en llegar, pero que llega igual. Y si ya les quitaron algo, si ya cometieron el error de confiar demasiado, si ya firmaron lo que no debían firmar, si ya se encuentran en medio del caos, no se queden paralizadas. Busquen ayuda. Hay licenciados, hay notarios de confianza, hay organismos que defienden los derechos de la mujer y del adulto mayor. Hay personas buenas como doña Carmen con su teléfono viejo y sus geranios. No están solas. Mi casa sigue ahí, en la calle Nogal, con el mosaico frío de la cocina y la ventana que da al patio donde a veces canta un pájaro que no sé cómo se llama, pero que me alegra las mañanas. El café de olla sigue oliendo igual. Mis pantuflas de cuadros grises ya están muy gastadas. Tengo que comprar unas nuevas, pero todavía las uso porque me recuerdan que estoy en casa, que esta es mi casa, que nadie me la quitó. Emilio, mi nieto, vino a visitarme el mes pasado. Lo trajo Alejandro, solos los dos. Emilio tiene ya 3 años y habla sin parar. Estuvo jugando en la sala toda la tarde, brincando en el sillón, pidiéndome galletas. Cuando se fue, me abrazó muy fuerte con sus brazos chuecos de niño chiquito y me dijo, "Abue", de una manera que me llegó muy adentro. Por Emilio también luché, para que cuando crezca y entienda las cosas, sepa que su abuela no era la que se dejaba, que era la que se levantaba. Esta es mi historia. Es fea en partes y hermosa en otras, como casi todas las historias reales. No la cuento para que me tengan lástima. La cuento porque sé que hay muchas mujeres ahí afuera que están aguantando, que están callando, que están firmando papeles que no deberían firmar porque confían demasiado o porque tienen miedo de romper la armonía familiar. Para ellas la cuento, para que sepan que se puede salir, que no siempre es fácil, ni rápido, ni sin dolor, pero se puede. Gracias por estar aquí, por escucharme, por acompañarme en esto. Si esta historia te tocó el corazón, compártela para que más personas aprendan. Y si quieres más historias como esta, suscríbete y activa la campana. Cuéntame desde qué ciudad me miras. Y si llevas tiempo pasando por algo parecido, escríbelo en los comentarios. Aquí estamos juntas.